sigue con la entrevista. En esta ocasión tenemos una invitada, una niña, que es Camila Coral. ¿Cómo estás, Camila? Cuéntanos tu saludo para Creagen. Muy buenas tardes, mis queridos amigos, ¿cómo están? Les saluda Camila Coral y hoy estoy muy feliz y encantada de esta oportunidad. Qué bueno, Camila. ¿Podrían decir tu nombre completito, verdad? Yo me llamo Camila Coral, la que canta y encanta corazones. Mira tú, dime, Camila, ¿qué tiempo estás cantando la música o de qué edad estás cantando? Un año. Sí. ¿Estás cantando un año, sí? Sí. Mira tú. A ver, Camila, queremos escucharte un temita a capela, cortita, una canción, cántanos, pues, ¿sí? Caminando por este mundo voy, sin saber dónde terminar, de brazos con esta tristeza que lacera mi corazón. Esta vida no tiene sentido para seguir sufriendo aquí. Por favor que se acabe pues ya toda esta agonía. Qué bonito cantas, Camila. ¿Cómo has aprendido? ¿Quién te enseñó a cantar? Mi hermana y mi papá. Papá, no, mira, tu hermana es Rubí, es cantante profesional, ¿no? Sí, muy profesional. A ver, dime, Camila, ¿qué les puedes decir a los demás niños que quieren cantar así como tú? ¿Qué les puedes decir? Que siga adelante con sus sueños. Qué bueno. A ver, Camila, cuéntanos. ¿Qué dicen tus amigos cuando te ven cantar? ¿Qué te han dicho? Me dicen, Camilita, cantas muy bien, sigue adelante. Ay. Sí, ¿no? Qué bien. Dime, ¿en qué grado estás? ¿Estás estudiando? ¿En qué grado estás? Estoy en 5º grado. 5º grado, mira tú. ¿Y tu profesora cómo se llama? Isabela. Isabela, mira tú. A ver, Camila, cuéntanos. Cuando tú subes al escenario a cantar, ¿qué sientes? Nervioso. Te pone nerviosa, ¿no? Claro, pues es natural. A ver, Camila, ¿a qué sitio has ido a cantar? En Ravira, en Canta. En el colegio, ¿qué curso te gusta más? Comunicación y personal social. Sí, ¿no? ¿Y por qué te gusta cantar, Camila? No sé, me gusta mucho. ¿Y cuál es tu canción favorita que te gusta cantar? Camina al cielo. ¿Qué artista te gusta admirar a un chico? Solamente a la Susan. Así, Ana Susa. Ella canta bonito, ¿sí? Sí, ella canta bonito. ¿Y qué canción te sabes de ella? Malo tu corazón, tarde te valoré y Copa del olvido. A ver, queremos escucharte Copa de vino. A ver. Me encuentro tomando en las cantinas por mi triste vida. Llevo en la mano tu retrato. Llega a mi mente los recuerdos que hemos vivido. Falsas promesas que me diste. Dime, Camila, ese vestido que te han hecho es bonito. ¿Quién te lo ha confeccionado eso? No, es de mi hermana. ¿De quién? ¿De mi hermana? ¿Este vestido de tu hermana? ¿De Rubí? ¿Sí? Sí. Ah, mira, está bonito. ¿Y tu hermana canta? ¿En qué sitios canta, tú sabes? En todas partes. Ya es famosa, pues no ha cantado en muchos sitios. Ya tiene cantando más de 10 años, ¿no? Sí, de más 10 años. Dime, Camila, ¿ya tú viajas, has ido a cantar a qué sitios acá en Lima? ¿A qué lugares has ido? En Trujillo, San Juan. ¿Y te gusta la música de Huancayo? Sí. ¿Y cuál es la canción que te gusta más? Guaylas. Guaylas. ¿Y tu hermana canta guaylas también? Sí, canta Guayno, Guaylas, Santiago, Tunantada. ¿Y tú sabes alguna tunantada? ¿Cantas tú? Sí. Me hace daño el corazón al saber de tu traición. Nunca fuiste sincero. Me está causando un dolor.
me llenes sin compasión, ya no hay nada entre tú y yo. Qué bonita canción, Camila. A ver, Camila, cuéntanos. Cuando seas grande, ¿quieres ser cantante también o vas a estudiar algo? Cantante o ¿Cómo? maquilladora. Maquilladora, ¿te gusta hacer? ¿Y cantar ya no? ¿Cantar? Sí. ¿También? Todavía seguiré cantando. Claro, porque te gusta, ¿no? Sí. La Camila. Bueno, Camila, he tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacerte otra entrevista ya no muy lejana, en un escenario grande cantando, pues, ¿no? Despídete de Creagen, ¿sí? A ver, despídete. Adiós, mis queridos amigos, y que sigan adelante. Besos. ¡Un abrazo!